Bueno, y aquí un tema clave y recurrente, nacionalismo o globalismo. Esta es la cuestión. Es decir, estamos viendo una verdadera batalla a nivel mundial entre las naciones defendiéndose de su desintegración y el globalismo tratando de desintegrarlas. El triunfo de Trump se produjo gracias a su abierta proclamación como nacionalista norteamericano y fue seguido por la mayoría del pueblo por esos pronunciamientos. Sin embargo, estamos viendo cómo los globalistas que copan casi todas las posiciones importantes dentro del Estado profundo, pues están cercándolo día a día. Lo último que ha sucedido es la renuncia o el votado o lo que fuera de Stephen Bannon, muy cerca de esta situación de los ríos estos que se produjeron, los enfrentamientos entre supuestos racistas blancos. Y digo supuestos racistas blancos porque ahora el mote para todo tipo de nacionalismo es racismo, fascismo, nazismo, es decir, todos esos ismos se los quieren poner encima a los nacionalistas, porque lo que existe es un enfrentamiento entre nacionalismo y globalismo. Para nadie es un secreto que es una aspiración de la humanidad su unificación de una forma o de otra, y pareciera que el globalismo era el camino. Realmente hemos visto en el decursar del tiempo cómo esta mecánica globalizadora pues ha defraudado a la humanidad. De lo que se trata no es de formar una humanidad unida, de formar un mundo sin fronteras, etcétera, etcétera, con verdadera igualdad para todos. Lo que se trata es sencillamente de destruir las fronteras, de picotear los países en zonas, en pedacitos impotentes de defenderse para dominarnos mejor. Hemos visto cómo estos capitales internacionales se están moviendo de los lugares históricamente altamente industrializados hacia los lugares donde hay mano de obra barata con la intención de explotar mejor a la población. Estos capitales tienen otra particularidad. Al no depender de fronteras ni tener responsabilidad con naciones en concreta, pues sencillamente explotan al máximo y no generan valores o generan mínimos valores para las naciones como tal. Es decir, estos capitales van a buscar los lugares donde la mano de obra es muy barata para pagar salarios miserables, no para elevar el nivel de vida de la población, pagar los salarios más miserables posibles en detrimento de esas poblaciones que van a seguir siendo esquilmadas por los bajos salarios y las naciones que antes eran altamente industrializadas que no van a poder resistir la competencia y se van a desplomar, que es lo que está sucediendo. Así pues nos están vendiendo un neoliberalismo globalizador que lo que hace es destruir naciones, fronteras, idiosincrasias y culturas en aras de un mundo plano, un mundo completamente gris, fácilmente dominable. Las invasiones a Europa, tanto de musulmanes como de africanos, no cabe ninguna duda que están siendo financiadas y están siendo inducidas para lograr la ocupación de esas naciones y de esas culturas por culturas foráneas que no tienen nada de afines y que jamás se van a mezclar. Sencillamente lo que quieren es la división interna e incluso en casos extremos hasta la guerra civil entre esos grupos que se vayan formando y los grupos autóctonos. El proceso es debilitar a esas naciones lo más posible para que no puedan hacerle resistencia al globalismo. Y el globalismo no es más que el gobierno mundial privatizado. Olvídense de gobierno público, olvídense de gobierno respondiendo a los pueblos. Es una pandilla que intenta controlar el mundo a través del capital financiero usurero mundialista y que para llevar a cabo su empeño tienen que destruir las naciones, la resistencia de las naciones, las idiosincrasias nacionales, las culturas nacionales y las vocaciones de los pueblos por su libertad. De otra parte están los grupos conscientes de esas naciones que se dan cuenta que le están haciendo todo esto, es decir, que el proceso no es unir a la humanidad en un solo bloque para todos juntos marchar hacia un futuro mejor, sino sencillamente dividirnos para conquistarnos más fácilmente. Esos grupos son los grupos nacionalistas que están defendiendo
la cultura, la idiosincrasia, los valores de los pueblos, etcétera, 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 e incluso sus religiones tradicionales, ¿no? Entonces, esos grupos están siendo demonizados, es decir, no se le llama grupos nacionalistas o grupos defensores de las naciones, no, no. Se le llama de cualquier mote de estos clásicos que ellos tienen elaborados y durante muchos años han trabajado el cerebro de la gente para hacerlos ver como horrorosos. Entonces lo mismo lo dicen nazistas, que fascistas, que racistas, que cualquier cosa viene bien. Es decir, cualquier cosa menos lo que realmente son estos grupos, que son grupos que están defendiendo a sus naciones de forma patriótica de esta descarada invasión inducida que los pretende destruir. No nos llamemos engaños, señores, esto es un plan y un plan que va adelante. Vemos la presidencia de Donald Trump que surgió y fue aclamada por su pueblo, por el pueblo norteamericano, y fue una esperanza para todas las naciones de Europa especialmente, que son los que más mal la están pasando con esta invasión. Parecía que entre el Brexit y Donald Trump podrían revertir el proceso, pero en el caso de Donald Trump evidentemente es un hombre cercado en este momento. Es decir, uno de los asesores de Stephen Bannon acaba de ser forzado a la renuncia. Y esto parece que sí, es decir, los que están al lado de Donald Trump en este momento son literalmente los globalistas, los Goldman Sachs, es decir, todos estos poderes ocultos están detrás de esa presidencia y Donald Trump más bien parece un pajarito encerrado en una jaula de oro. Realmente está ahí, pero no se sabe hasta dónde está. Le están tumbando ficha a ficha. Las personas que él había originalmente elegido le están paralizando una a una sus intenciones de reforma social y de reforma del Medicaid, etcétera, 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 que tanto han perjudicado a los Estados Unidos. Es decir, concretamente lo tienen paralizado y rodeado de agentes del globalismo. No quiere decir que en algún momento él no logre salirse con la suya y logre amarrar bien las cosas, pero lo que está sucediendo en ese momento realmente es que lo están cercando y le están tumbando sus fichas claves. No cabe ninguna duda, este río que ha sucedido, es decir, esta supuesta protesta contra los supuestos racistas, no es otra cosa que una medición de fuerza y un intento de convertir esta situación, que es puntual, incluso el caso más puntual todavía del asesino este que le tiró el carro encima a la multitud, convertirla en un todo, es decir, a ellos les encanta el nosotros. Es decir, esto no fue un hombre puntualmente, quizás un agente de ellos mismos, pagado por ellos mismos, o un tipo hipnotizado, un candidato a Manchuria, etcétera, etcétera, hipnotizado para hacer este tipo de cosas, no, no. O un tipo sencillamente endrogado completamente que le dio por eso. No, no, esto es el símbolo máximo del racismo. Y este señor es la máxima expresión del racismo, y como este señor es la máxima expresión del racismo, eso es el racismo, y ya no, esos grupos no son nacionalistas, sino que son racistas, son fascistas, son estos, son los otros, lo que quieran decir de ellos. E inmediatamente incluyen a Stephen Bannon ahí, de una forma u otra, como el estimulador o como una fuente de inspiración para esa gente, para acabar con él, porque sencillamente era un ideólogo del nacionalismo. Dado que toda la prensa está en manos de esta gente, pues entonces la visión que adquiere la mayor parte de la población es lo que esa prensa le quiera hacer ver por repetición. Nada cierto, nada que no pudiera interpretarse de otra forma, pero bueno, repitiendo y repitiendo una y otra vez, hacen ver como que estas son las cosas que están sucediendo de la forma que ellos quieren hacer ver que están sucediendo. Y pintan a los participantes de este tipo de manifestaciones nacionalistas como lo más horroroso del mundo, como gente que son retrógrados, como cavernícolas, etcétera, etcétera, en lugar de como verdaderos patriotas americanos defendiendo su nación de tanto la destrucción de su economía, que ya va bien avanzada, el endeudamiento progresivo, que ya es irresistible, y la invasión o la apertura de la frontera, que aunque no había sido total, estaba en fase de serlo. Así pues, si queremos entender con claridad lo que pretenden estos grupos globalistas a escala mundial, nada más que hay que ver el ejemplo de Europa completamente invadida por una invasión inducida, financiada por Soros, etcétera, etcétera. Todos esos barcos que transportan a esa gente desde el África y desde el Medio Oriente hacia Europa están siendo financiados. Eso cuesta caro, ninguna de esa gente tiene ese dinero para hacer esos viajes. Eso está siendo financiado para invadir Europa. Hace poco tiempo empezó una oleada de esta y resulta ser que estaban recibiendo los italianos 18.000 diarios
de estos refugiados. Es decir, unas cantidades abrumadoras, una cosa completamente irracional que se ve que es inducida y su única intención es la destrucción de las etnias nacionales. Hace un tiempo Sarkozy, en un histérico discurso, prácticamente decía a las mujeres francesas, cuando él era presidente, que tenían que abrirle las piernas a los extranjeros porque querían la mezcla de raza, así como si fuéramos ganado puro. ¿Entiendes? Esa es la intención de esta gente. Es decir, se supone que el amor y esas cosas sean producto de la naturaleza y que la gente se atraiga por la visión que se tiene unos del otro y por el nivel de acoplamiento que existen prácticamente genéticamente, ¿no? Y que los grupos más extraños pues serán más rechazados. No es que sean superiores ni inferiores, sencillamente al ser diferentes, bueno, las comunidades tienden a cierto nivel de homogeneidad, a buscar a los suyos, a sus iguales. Vuelvo a repetir, nada que ver con superioridad o inferioridad, simplemente diferencias que están a la vista de todos. Pero efectivamente lo que parece se quiere es un grupo humano o racialmente homogéneo a la fuerza. Es decir, intentando que las razas, las culturas, que todo desaparezca, sencillamente. Es decir, los seres humanos están siendo conducidos como ganado en un criadero y están siendo mezclados o intentando ser mezclados en razas, en grupos, etcétera, etcétera, a gusto de estos señores que son los dueños del mundo en este momento o que pretenden ser los dueños del mundo. Todos esos grupos contestatarios que quieren evitar esto precisamente, vuelvo a repetir, son tildados de cualquier cosa. Y la prensa deforma sus intenciones y actitudes, todo lo que les parece, con tal de que usted perciba la imagen más negativa que se pueda dar sobre ese tipo de personas y no los siga, no los atienda, piensa que son tipos horrorosos y que no tienen nada que decirle a usted cuando es todo lo contrario. Es decir, esos son los hombres que están intentando defender las naciones de estas invasiones descaradas que pretenden destruirnos para convertirnos en esclavos. Estos señores no son lo que la prensa les quiere hacer ver que son. Estos señores son sencillamente la gente que está tratando de evitar que usted sea esclavo de por vida. En fin, ellos tienen todos los medios posibles. Colar en cualquier tumulto de esto a uno preparado por ellos mismos para que haga un desastre inexcusable o generar, darle cuerda a un dopado. Vuelvo a repetir, estos señores de candidatos de Manchuria, es decir, preparados estos mecanismos se ensayaron a través del MK Ultra, que fue un proyecto psicológico para dominar la mente. Se dice incluso que Sirhan Visara Sirhan, el que asesinó a Robert Kennedy, era un candidato de Manchuria y que estaba hipnotizado en el momento en que, hipnotizado por estos procedimientos, en el momento que asesinó a Robert Kennedy. Cosa no confirmable, pero bueno, la posibilidad existe, es decir, los experimentos existieron, son ciertos y reconocidos públicamente que el proyecto MK Ultra existió y que es capaz de fabricar gente de esta naturaleza. Pero bueno, no importa la forma en que haya sido, siempre es fácil en un tumulto generar una situación suficientemente escabrosa como para cogerla de pretexto. Y una vez que se tiene el pretexto a través de una prensa controlada completamente por esos intereses, dar la visión que a ellos les parezca del suceso en cuestión e inflarlo todo lo que se quiera. No cabe ninguna duda que no existe comparación ninguna entre lo que sucedió ese día con ese hombre tirándole el carro y los asesinatos de policía y las quemas de ciudades que hubo con los Black Lives Matter y de estos grupos extremistas. Y sin embargo, no han tenido la misma repercusión inexplicablemente. O más exactamente, no es que sea inexplicablemente, está bien claro por qué no han tenido la misma repercusión. Sencillamente, unos son el arriete del nuevo orden mundial y el otro son los que se le están oponiendo a ese nuevo orden mundial. Y el nuevo orden mundial tiene toda la prensa y todos los medios a su disposición para pintar el cuento como les parezca. Eso y nada más.